Bienvenidos a esta nueva lección del curso Autopublicación con Jambook AI. Escribe y publica tu libro con IA. Ya hemos cubierto el desarrollo de la trama, la creación de personajes y los errores de escritura que se deben evitar. Pero ahora es el momento de organizar la historia en capítulos y administrar el ritmo narrativo. Un libro bien dividido en capítulos y con un ritmo equilibrado ayuda al lector a mantenerse involucrado y experimentar la historia sin dificultad. Un estudio de la Universidad de Stanford ha demostrado que los libros con un ritmo narrativo fluido y divisiones claras de capítulos mantienen al lector interesado por más tiempo que aquellos con una estructura caótica. En esta lección aprenderás cómo dividir tu historia en capítulos efectivos, cómo mantener un ritmo narrativo convincente y equilibrado, técnicas para evitar un ritmo demasiado lento o demasiado rápido, herramientas prácticas para estructurar tu libro y optimizar su lectura. Al final de la lección, podrás organizar tu libro de una manera clara y dinámica, garantizando una experiencia de lectura más atractiva y profesional. ¿Por qué es importante la creación de capítulos? Los capítulos no son solo secciones de texto, sino herramientas narrativas fundamentales para crear tensión, dar amplitud a la historia y enganchar al lector. Ayudan a mantener la atención del lector y marcan el ritmo de la narración. Ofrecen momentos de pausa natural en la lectura. Pueden crear suspenso y animar al lector a continuar. Ejemplo: los thrillers suelen terminar los capítulos con un giro para impulsar al lector a leer el siguiente, un efecto de pasar página. Las novelas literarias, por otro lado, pueden tener capítulos más largos y reflexivos para sumergir al lector en la atmósfera. Dividir adecuadamente un libro en capítulos mejora la legibilidad y la experiencia general del lector. ¿Cómo estructurar un capítulo eficaz? Un capítulo efectivo debe tener una estructura clara y un propósito específico. 1. Apertura atractiva. El primer párrafo debe captar la atención y sumergir inmediatamente al lector en la escena. Ejemplo: el olor acre del humo llenó la habitación. Marco se dio la vuelta de repente. La puerta estaba abierta. Alguien había entrado. Una buena apertura intriga al lector y lo impulsa a continuar. 2. Desarrollo y conflicto. El capítulo debe avanzar la historia, desarrollando acontecimientos, tensiones o revelaciones. No debe ser un simple relleno, sino contribuir a la evolución de la trama. Ejemplo: un capítulo puede mostrar al protagonista luchando con una elección difícil o revelar un detalle crucial de la trama. 3. Cierre con impacto. El final del capítulo debe dejar al lector con ganas de saber qué sucede después. Técnicas de cierre efectivas. Giro de la trama. La puerta se abrió y todo cambió. Pregunta abierta. ¿Qué pasaría si todo lo que creía fuera mentira? Momento de tensión. Sonó el teléfono. Él ya sabía quién era. Un capítulo bien estructurado mantiene la historia interesante y al lector curioso. El ritmo narrativo y cómo equilibrarlo. El ritmo narrativo es el latido del libro. Si es demasiado lento, aburre. Si es demasiado rápido, es confuso. El ritmo debe adaptarse al género del libro y a los momentos de la trama. Las escenas de acción requieren oraciones cortas y rápidas, mientras que los momentos de introspección pueden tener descripciones más detalladas. La alternancia de escenas intensas y momentos de pausa crea equilibrio en la narración. Ejemplo de ritmo bien equilibrado. Un thriller puede alternar persecuciones frenéticas con capítulos más lentos de investigación y reflexión. Una novela romántica puede tener capítulos emotivos seguidos de momentos más ligeros. Técnicas para gestionar el ritmo. Utilice frases más cortas en las escenas de acción para aumentar la tensión.
Evite las descripciones excesivas en momentos de alta tensión. Utilice el diálogo para acelerar el ritmo cuando sea necesario. Un ritmo bien gestionado mantiene al lector inmerso en la historia. Errores comunes en la creación de capítulos y el ritmo narrativo. 1. Capítulos demasiado largos y sin pausas. Un lector moderno tiende a preferir capítulos más cortos y fluidos. 2. Capítulos que no hacen avanzar la historia. Cada capítulo debe tener un propósito narrativo claro. 3. Ritmo demasiado uniforme. Una historia con un ritmo constante puede volverse monótona. Se alternan tensiones y momentos de respiro. 4. Cierres de capítulos ineficaces. Si un capítulo termina sin crear curiosidad, el lector puede perder el interés. Evitar estos errores hace que el libro sea más atractivo y agradable de leer. Ejercicio práctico. Escribe un esquema de tus capítulos respondiendo estas preguntas. ¿Cuál es el objetivo principal de cada capítulo? ¿Cómo empieza y cómo termina? ¿El ritmo cambia a lo largo de la historia? Revisa tu esquema y verifica si los capítulos están equilibrados y mantienen al lector interesado. Resumen de la lección. Hoy aprendimos la importancia de la división de capítulos para la estructura del libro. Cómo construir un capítulo efectivo con una apertura, un desarrollo y un cierre atractivos. Técnicas para equilibrar el ritmo narrativo y mantener alta la atención del lector. Errores comunes a evitar en la división de capítulos y el ritmo de la historia. Hemos hablado sobre la división de capítulos y el ritmo narrativo, pero ahora es el momento de abordar uno de los elementos más críticos para el éxito de tu libro, el incipit. El incipit es la primera impresión que tendrá el lector de tu libro. Si no lo capta inmediatamente, corre el riesgo de abandonar la lectura. Un estudio de la Universidad de Yale demostró que los lectores deciden si continuar un libro dentro de las primeras 5 a 10 páginas. Una apertura eficaz puede marcar la diferencia entre un lector que continúa y uno que cierra el libro. En esta lección aprenderás cuáles son las principales funciones de un incipit y por qué es imprescindible para el éxito del libro, los diferentes tipos de incipits y cómo elegir el más adecuado para tu historia. Técnicas para escribir una introducción convincente que capte la atención de inmediato. Errores comunes a evitar para no perder al lector desde las primeras páginas. Al final de esta lección podrás escribir una introducción sólida, atractiva y memorable que hará que el lector quiera seguir leyendo. ¿Qué es un incipit y por qué es tan importante? El incipit es el comienzo de la historia, el punto donde el lector entra al mundo narrativo. Introduce el tono y el estilo del libro, presentar al protagonista o conflicto principal. Crea curiosidad y atrae emocionalmente al lector. Ejemplos de incipits famosos: Llámame Ismael, Moby Dick de Herman Melville, un incipit breve e intrigante. Fue el día en que mi abuela se convirtió en fantasma. La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón, un incipit que inmediatamente crea misterio e interés. Fue el mejor de los tiempos, fue el peor de los tiempos. Historia de dos ciudades de Charles Dickens. Un incipit evocador que introduce el tono de la historia. Una apertura poderosa capta la atención del lector y lo intriga, impulsándolo a continuar. Los diferentes tipos de incipits. Hay varios tipos de incipits y la elección depende del género y estilo del libro. 1. Incipit in medias res, en medio de la acción. El incipit comienza con un acontecimiento crucial o una acción intensa, perfecto para thrillers, misterios y fantasía de acción. Ejemplo: la bala me rozó la cabeza, corrí sin mirar atrás. Pro: capta inmediatamente la atención del lector. Contras: puede resultar confuso si no proporcionas rápidamente detalles contextuales. 2. Incipit descriptivo.
Introduzca el mundo de la historia con una descripción evocadora, perfecto para fantasía, novelas históricas y literatura atmosférica. Ejemplo: la niebla cubría las colinas como un velo, ahogando todos los sonidos. Pro: sumerge al lector en el entorno. Contras: si es demasiado largo, puede ralentizar el inicio de la historia. 3. Incipit psicológico o introspectivo. Introduce los pensamientos y emociones del protagonista. Perfecto para dramas y novelas psicológicas. Ejemplo: cada mañana me despierto con la misma pregunta: ¿y si todo hubiera sido diferente? Pro: crea un vínculo inmediato con el protagonista. Contras: si es demasiado reflexivo, puede ser lento. 4. Incipit de narrativa clásica. Introduce gradualmente el contexto y los personajes. Perfecto para novelas de transición a la edad adulta e historias de ritmo lento. Ejemplo: en la pequeña ciudad de Derry, todo parecía transcurrir con normalidad, pero había algo en el aire, algo mal. Ventajas: construye el mundo de la historia de forma sólida. Contras: puede resultar poco atractivo si no está bien escrito. Técnicas para escribir un incipit atractivo. 1. Crea una pregunta en el lector. Un buen incipit debe despertar la curiosidad. ¿Quién es el protagonista? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué es importante? 2. Utiliza un lenguaje sensorial e impactante. Las descripciones vívidas y los detalles sensoriales ayudan a captar la atención. 3. Evite las explicaciones excesivas. El lector no necesita saberlo todo a la vez. Deje espacio para el descubrimiento. 4. Experimenta con el ritmo y la longitud de las oraciones. Las frases cortas y contundentes funcionan bien para un comienzo dinámico. Errores comunes que se deben evitar en el incipit 1. Comienza con un sueño o visión sin contexto. A menudo confunde al lector y hace que el comienzo sea menos incisivo. 2. Descripciones demasiado largas. Un incipit debe captar de inmediato, no aburrir con detalles superfluos. 3. Introducciones banales o genéricas. Evita frases como «era un día normal» o «todo parecía tranquilo», que no despiertan curiosidad. 4. Presentar demasiados personajes a la vez. Hay que darle tiempo al lector para que se familiarice con la historia antes de inundarlo con nombres. Evitar estos errores hace que el incipit sea más efectivo e interesante. Ejercicio práctico. Escribe 3 incipits diferentes para tu historia usando diferentes estilos. 1 en medio de la nada, 1 descriptivo, 1 introspectivo. Compáralos y elige el más efectivo para tu libro. Ya hemos explorado cómo dividir una historia en capítulos, mantener un buen ritmo narrativo y escribir una apertura efectiva, pero ahora nos centraremos en uno de los elementos más importantes de la narración: el clímax. El clímax es el momento más intenso de la historia, el punto donde la tensión alcanza su máximo y todo cambia para el protagonista. Si el clímax es débil, toda la historia pierde impacto. Un estudio de la Universidad de Cambridge ha demostrado que los lectores recuerdan más los libros con un clímax fuerte y bien construido que aquellos con una resolución débil o predecible. En esta lección aprenderás qué es el clímax y por qué es el momento más importante de la historia. Técnicas para construir un clímax potente y emocionante. Errores comunes a evitar al construir un clímax narrativo. Cómo equilibrar la tensión, la emoción y la resolución para obtener el máximo efecto. Al final de esta lección, podrás escribir un clímax narrativo que sorprenderá al lector y hará que tu historia sea memorable. ¿Qué es clímax y por qué es tan importante? El clímax es el punto de máxima tensión emocional de la historia, el momento en el que todo alcanza su máxima intensidad antes de la resolución. Este es el momento en el que el protagonista se enfrenta a su mayor desafío. Marca el punto de inflexión decisivo en la historia.
genera fuertes emociones en el lector, quien se ve involucrado en el destino del protagonista. Ejemplos de clímax icónicos: El Señor de los Anillos. Frodo llega al Monte del Destino y lucha con el Tirón del Anillo. Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. El enfrentamiento final entre Harry y Voldemort. Orgullo y Prejuicio. El momento en que Elizabeth se da cuenta de que ha juzgado mal a Darcy. Un clímax fuerte es aquel que deja al lector sin aliento y crea un impacto duradero. La estructura de un clímax poderoso. Un clímax bien construido sigue una estructura clara para maximizar el impacto emocional. 1. Generación de tensión. Debe haber una acumulación gradual de tensión que lleve al lector a percibir el clímax como inevitable. Ejemplo: un detective que sigue una pista a lo largo del libro y las piezas de evidencia finalmente encajan en el momento decisivo. 2. El conflicto central explota. El protagonista se enfrenta a su mayor desafío, ya sea un enemigo físico, una verdad impactante o una elección difícil. Ejemplo: un protagonista que deberá elegir entre la venganza y el perdón en un momento crucial de la historia. 3. El punto sin retorno. Después del clímax, nada volverá a ser lo mismo. El protagonista ha cambiado y la historia toma una dirección definitiva. Ejemplo: tras derrotar a su peor enemigo, el protagonista comprende que la victoria tiene un precio y que no podrá volver a su vida anterior. Esta estructura mantiene la tensión alta y asegura un final memorable. Técnicas para lograr un clímax atractivo. 1. Crea un dilema moral para el protagonista. El clímax es más efectivo cuando el protagonista tiene que tomar una decisión difícil que pone a prueba sus valores y creencias. Ejemplo: un héroe tiene la oportunidad de derrotar al enemigo, pero solo sacrificando a alguien a quien ama. 2. Usa el tiempo para aumentar la presión. Una cuenta regresiva o una fecha límite inminente hacen que el clímax sea más tenso. Ejemplo: una bomba está a punto de explotar. El protagonista solo tiene unos minutos para detenerla. 3. Haz que el lector sienta la emoción del momento. Utilice descripciones vívidas y detalles sensoriales para sumergir al lector en la escena. Ejemplo: su corazón latía con fuerza en su pecho mientras caminaba hacia adelante. Cada respiración era un cuchillo en los pulmones. Entonces, la verdad lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Estas técnicas aumentan el impacto emocional del clímax. Errores comunes en el clímax que se deben evitar. 1. Un clímax demasiado débil o predecible. Si el clímax es demasiado obvio o se resuelve fácilmente, el lector queda decepcionado. 2. No hay cambios en el protagonista. El clímax debe marcar un punto de inflexión. Si el protagonista no cambia, la historia pierde sentido. 3. Demasiadas explicaciones antes o después del clímax. El clímax debe ser intenso y directo. Evite explicaciones largas que rompan la tensión. 4. Sin consecuencias mayores. Un clímax efectivo cambia algo irreversiblemente. Si después del clímax todo vuelve a ser como antes, el impacto se reduce. Evitar estos errores hace que el clímax sea más poderoso y memorable. Ejercicio práctico. Escribe la escena culminante de tu historia respondiendo estas preguntas. ¿Cuál es el mayor desafío al que se enfrenta el protagonista? ¿Existe un dilema moral o una elección difícil? ¿El clímax conduce a un cambio irreversible? Vuelve a leer la escena y comprueba si genera suficiente tensión e impacto emocional. Resumen de la lección. Hoy aprendimos: ¿qué es el clímax y por qué es el momento más importante de la historia? ¿Cómo construir un clímax fuerte con tensión, conflicto y cambio? Técnicas para hacer que el clímax sea atractivo y emocionante. Errores a evitar para no comprometer el clímax de la historia. Hemos hablado de incipits,
clímax y ritmo narrativo, pero ahora es el momento de abordar uno de los aspectos más cruciales de la escritura de un libro: la conclusión. Un final fuerte puede hacer que tu historia sea inolvidable, mientras que un final débil o apresurado puede dejar al lector decepcionado. Un estudio de la Universidad de Harvard reveló que el final de un libro es la parte más recordada por el lector e influye en el juicio general de la historia. En esta lección aprenderás cuáles son las funciones fundamentales de una conclusión efectiva, los diferentes tipos de terminaciones y cuándo utilizarlas, técnicas para escribir una conclusión satisfactoria y memorable, errores comunes a evitar al finalizar una historia. Al final de esta lección, usted podrá cerrar su libro de manera efectiva, dejando una impresión duradera en sus lectores. ¿Por qué es importante una buena conclusión? La conclusión es la última experiencia que tiene el lector con tu historia. Debe ser satisfactorio, coherente y dejar un impacto emocional. Debe dar una sensación de cierre a la trama. Debe reflejar la evolución del protagonista y los temas de la historia. Puede dejar al lector con un pensamiento o emoción fuerte. Ejemplos de finales memorables. 1984, de George Orwell. Un final distópico que deja al lector con una sensación de malestar. El Gran Gatsby, de F. Scott Fitzgerald. Un final melancólico que reflexiona sobre el sueño americano. Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. Un final épico que cierra la historia y muestra el destino de los personajes. Un buen final deja al lector con algo en qué pensar y puede convertir un buen libro en un gran libro. Los diferentes tipos de finales narrativos. Hay diferentes tipos de finales y la elección depende del género, tono y objetivo de tu historia. 1. El final cerrado o concluyente. Resuelve todos los conflictos y no deja preguntas sin respuesta. Perfecto para novelas de suspenso, fantasía e independientes. Ejemplo: un detective resuelve el caso, el asesino es arrestado, se hace justicia. Pro: da una sensación de plenitud y satisfacción. Contras: si es demasiado predecible, puede resultar obvio. 2. El final abierto. Dejar espacio a la interpretación del lector sin responder todas las preguntas. Perfecto para novelas psicológicas, historias con matices filosóficos o que requieran una secuela. Ejemplo: un hombre recibe una misteriosa llamada telefónica y el libro se cierra antes de que responda. Pro: estimula el pensamiento y mantiene la historia viva en la mente del lector. Contras: si es demasiado vago, puede resultar frustrante. 3. El final sorpresa. Cambia las expectativas del lector con un giro final. Perfecto para thrillers, terror y novelas con elementos de suspenso. Ejemplo: el protagonista descubre que ha sido manipulado todo este tiempo por su mejor amigo. Pro: agrega un elemento impactante que se queda en tu mente. Contras: si no está bien construido, puede sentirse forzado. 4. El final circular. Devolver al lector al punto de partida, con un cambio de protagonista. Perfecto para novelas de transición a la edad adulta y ficción literaria. Ejemplo: un hombre emprende un viaje para encontrarse a sí mismo, y finalmente regresa a casa, pero con una nueva conciencia. Pro: da una sensación de cierre simbólico y profundidad a la historia. Contras: si no se gestiona bien, puede resultar repetitivo. Técnicas para escribir un final atractivo. 1. Reconecta el final con el principio. Utilice detalles o frases del principio del libro para crear un efecto de cierre. 2. Crea un momento emocionalmente poderoso. El lector debe sentir algo al final: alegría, tristeza, sorpresa o nostalgia. 3. Muestra la transformación del protagonista. Un buen final resalta el cambio que se ha producido en el protagonista desde el principio. 4.
Evita un final apresurado. Un final debe tener el espacio adecuado para desarrollarse, sin parecer improvisado. Seguir estas técnicas ayuda a crear un final que perdure en el lector. Errores comunes que se deben evitar en las conclusiones. 1. Cerrar demasiado rápido. Si el clímax es fuerte, pero el final es apresurado, el lector puede sentirse insatisfecho. 2. Dejar demasiados elementos en el aire, a menos que sea un final abierto. Si el libro es autocontenido, se deben resolver los conflictos principales. 3. Dar demasiadas explicaciones. Un buen final no tiene por qué explicarlo todo con gran detalle, pero sí dejar espacio a la imaginación. 4. Creando un final que no es consistente con la historia. Un final que no sigue la lógica de la trama o del personaje puede resultar artificial. Evitar estos errores hace que la conclusión sea más efectiva y satisfactoria. Ejercicio práctico. Escribe 3 finales alternativos para tu historia usando diferentes tipos. Un final cerrado, un final abierto, un final sorpresa. Compáralos y elige cuál refleja mejor tu historia y el mensaje que quieres transmitir. Resumen de la lección. Hoy aprendimos la importancia de un final efectivo para el éxito de la historia, los diferentes tipos de terminaciones y cuándo utilizarlas, técnicas para escribir una conclusión satisfactoria y memorable, errores comunes a evitar al cerrar un libro. Gracias por seguir esta lección. Hasta la próxima.